Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nico acá para hablar de temas de la actualidad y hoy nada más y nada menos que de los precios, ¿no? Y de la inflación, bueno, que tanto juega esa variable para un montón de ajustes en la economía. Efectivamente, Pepe, buenas noches para todos. La inflación que marcó un 8,75% cerrada anualmente al mes de julio, el año móvil, ¿verdad? Se esperaba que subiera porque ya quedan atrás algunos ajustes, algunos descuentos que había operado la UTE, algunos premios que habían hecho bajar la inflación a mediados del año pasado. Eso quedó un poco atrás y la inflación vuelve a acercarse a un 9%. No es un número muy cómodo, la verdad, pero no ha sorprendido mucho a los economistas que esperaban que la inflación en estos meses tuviera una suba como la que se está dando. Sigue, se sigue ubicando por arriba del techo que se ha fijado el gobierno como pauta, ¿no? Absolutamente. Y en realidad lo que ya se está percibiendo, hasta el propio presidente del Banco Central, Mario Vergara, lo ha expresado en algunos ámbitos, que con este crecimiento que hay en el ingreso, con este crecimiento de la economía, es hasta razonable que la inflación tienda a tener un aumento y se ha aceptado implícitamente que va a ser difícil ubicarla nuevamente en el rango, por lo menos en el corto plazo. El rango que va a aumentar además para agrandar un poco el arco y llevarlo del 3 al 7% a partir del año que viene. Pero como tú muy bien decías, este es un indicador muy importante porque hace ajustes en toda la economía, se vienen las negociaciones salariales, el gobierno está pensando plantearle a los trabajadores, bueno, un acuerdo con aumentos nominales del 8% o del 7,5%, y claro, con una inflación del 8,75 no es tan amigable. Estás empatando y ya está perdiendo un poco, ¿no? Exactamente, capaz que después la inflación cede un poco, es lo que se espera hacia fin de año, pero no demasiado. Y hay algunos elementos que hacen, bueno, a cómo se compone este resultado de la inflación que vamos a ir analizando. Aquí tenemos una gráfica que estamos compartiendo con ustedes, es el dato básico, ¿verdad?, de la inflación. Claramente, estamos mirando la inflación a julio de cada año. Y bueno, se ha ido para arriba, lamentablemente, más allá de fluctuaciones, a veces por algunas cuestiones de coyuntura, la inflación claramente está con una tendencia al alza, que se espera, por lo menos se sostenga, se quede allí, este año baje un poquito. Nico, ¿no se le puede achacar, entre comillas, el crecimiento a un rubro en particular? En algún momento se habló, bueno, puede ser por el tema de la sequía, el consumo energético y demás. Hoy hay muchos precios que han subido. Es así, y vamos a intentar analizarlos de alguna manera en grupos, porque hay rubros, y lo vamos a compartir ya con los datos que tenemos preparados para ustedes, que han crecido en forma muy destacada. Yo lo que hice fue, para compartir con los televidentes de Pensar Economía, más que tomar el dato de la coyuntura, el precio del último mes, allí bueno, surgió el aumento de la yerba, que fue muy notorio, la gente obviamente... Es como tocar el himno nacional, casi un símbolo para los uruguayos, ¿no? Claro, además, fíjate, efectivamente es un precio que está permanentemente presente en el gasto de la gente. Hay otros precios que no tanto, pero los alimentos en general siempre son muy sensibles. Y lo que tomamos fue el promedio del precio del último año, no del último mes, sino del último año, y lo comparamos con el año anterior. Y allí lo que vemos que los productos que más han aumentado son los productos de la granja. Lamentablemente hay allí un aumento muy grande. La manzana, que seguramente esto responde al temporal que hubo en el verano pasado, pero también zapallo, cebolla, zanahoria, bueno, la media docena de huevos, está con un aumento muy grande. ¿Se están haciendo ricos los granjeros? Aquí hay algún problema y es interesante analizar porque hace a cuestiones importantes de la economía. Hay un aumento en el costo de mano de obra que en la granja es muy importante, las cosechas, la logística, el transporte implica mucha mano de obra y los costos de mano de obra han subido, el salario ha subido y esto se ve en los precios de la granja. También hay algunos problemas de oferta, pero particularmente es un tema que me gustaría destacar. Para importar mercadería en el sector granjero, frutas y hortalizas, Uruguay tiene un régimen muy particular que no tiene ningún otro rubro prácticamente. Uno en Uruguay importa zapatos de China o prendas o productos intermedios de la industria. Puede tener algún arancel, algún mecanismo, pero la importación es básicamente libre. No es así en los productos de la granja. Allí hay permisos. Autorizaciones especiales del gobierno, ¿no? Efectivamente, hay allí una comisión que define cuándo es razonable o no dar un determinado permiso, una determinada habilitación. Y esas habilitaciones se otorgan de manera, digamos, con cierta discrecionalidad y no siempre se utilizan. Entonces, se abre un ámbito para la especulación. Y esto, aquí no hay que buscar culpables o personas que estén de alguna manera intentándole quitar dinero del bolsillo a nadie. Se da por las condiciones de la economía. Es decir, cuando en vez de un arancel y un mercado abierto hay
permisos que se dan discrecionalmente y a una semana Pensado cierta, seguramente en defensa de la producción nacional, ¿no? Efectivamente, pero terminan generando especulación, hay veces que se toman esos permisos, se lo utilizan a veces, otras veces no, entonces queda un mercado distorsionado que no siempre genera la oferta suficiente como para darle el abastecimiento a la población. Y es complicado esto, se lo ha criticado mucho el Ministerio de Ganadería por este plano. Como tú bien decías, está por otra parte que dicen, bueno, ¿qué pasaría con la producción nacional si esto se habilitara totalmente? Desde mi punto de vista, creo que ahí se está perdiendo la oportunidad de dar un salto en la producción granjera, que tiene que generar más escala, más profesionalidad. Porque tú fíjate, con estos precios de la manzana, la gente deja de consumir y eso a la larga termina impactando en el propio productor uruguayo. Claro que hay otros alimentos, y lo estamos viendo en esta otra placa, que han tenido hasta caídas en el precio. Por eso, con los alimentos siempre el consumidor tiene su cintura. Las mandarinas y los cítricos en general han caído de precio. Estacionales también aparecen por allí, ¿no? Claro, pero fíjate que acá estamos comparando año a año. Claro. Es decir, en realidad, por supuesto que los cítricos se abaratan ahora en el invierno y eso es buena cosa, pero están con los precios, comparando con la misma estación del año pasado, incluso por abajo, ¿verdad? El arroz ha aumentado pero poco, la banana, que es una fruta importada, un aumento que comparado con otros es pequeño. La carne, que si bien ha aumentado ahora, en promedio ha tenido un aumento muy moderado en los últimos tiempos. Es un alimento que sigue siendo muy atractivo para la gente. Ha pasado un poco lo que decías con la yerba, ¿no? En el arranque del año, en estos meses sí han tenido sus Exactamente. subas, ¿no? La yerba, por ejemplo, yo hacía un cálculo, subió mucho en estas últimas semanas, pero en el promedio ha subido un 12% en este último año móvil respecto al año móvil anterior, que es lo mismo que subieron los refrescos, han subido un 12%. Es decir, es un aumento menor al que uno ve en la góndola, cuando lo promediamos, igual es un aumento importante. Ahora, en alimentos, el consumidor siempre tiene la posibilidad de sustituir. Cuando un alimento se encarece, se recurre a otro. Pero hay otro sector del consumo, de la canasta de gastos, que es difícil de eludir. Y es todo lo que tiene que ver con los servicios. Y allí estamos presentando los últimos datos. Hablamos de los gastos de vivienda, salud y educación según el IPC, que han aumentado entre 11 y 13 o algo más % en el último año. Hablamos de cierre a julio siempre, ¿verdad? Cierre a julio siempre, julio. Efectivamente. En este caso es a julio, aquí no hay promedio, y es el aumento a julio. Hablamos de aumentos anuales justamente, y lo que vemos aquí es que hay un gran aumento de los servicios, de las cosas que Uruguay no puede ni importar ni exportar. Son las cosas que nos vendemos los uruguayos entre nosotros. Claro. Los servicios de vivienda, el alquiler ha aumentado algo más de 16% en el último año, según la encuesta de hogares. Es muy duro lo que ha sido el aumento del alquiler. Y bueno, no hay sustitución posible, sí. Esto no es como el alimento. Sí, ¿no? En estas horas además se registra un aumento del 9% en las cuotas de la mutualista, que eso es un golpe fuerte para algunos bolsillos, que viene atado de un acuerdo que se alcanzó con los médicos de la salud privada para su ajuste salarial. Bueno, y ahí hay un último elemento para comentar cuando analizamos precios. Hay precios en la economía que están sometidos a competencia y por lo tanto los productores muy difícilmente pueden trasladar aumento de costos. Puede haber un aumento de costo, por ejemplo, justamente por lo que puede ser la carne. Y sí, está bien, puede haber un traslado al consumidor, pero llega un momento en que el consumidor o reduce el consumo o hay otra oferta que puede llegar de eventualmente carne importada, como se importó en un momento, o carnes sustitutas, pollo, cerdo. En lo que es servicios, vivienda, salud, educación, eso es muy difícil de configurar. Y de hecho, ese aumento que se le está dando a los médicos hoy se está trasladando al precio de la cuota. Claro. Es decir, hay un traslado de precios que termina pagando el usuario, en realidad. Lo termina pagando el usuario. También eso se da parcialmente en algunos sectores como la construcción, porque hay mucho de obra pública que los constructores lo trasladan a las tarifas que le presentan al sector público. Es decir, hay precios que pueden subir o bajar, pero que están en el marco de una cierta competencia, otros que son más rígidos. Gracias, Nico. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos.